Bien, amigos, tal y como habíamos anunciado, nos place recibir en nuestro espacio estelar al doctor Guillermo Moreno, presidente de Alianza País y candidato presidencial por ese partido después de la fusión con Opción Democrática. Un saludo a Minú. Buenos días. Muy buenos días. Vamos a compartir el cafecito inmediatamente. Y vamos a comenzar porque esto está muy interesante, esta situación del momento, ¿verdad? Prometo no votarla. Las primarias que acaban de pasar, aunque no acaban de concluir, gracias. Eso parece un contrasentido, pero no lo es. Aunque no acaban de concluir. Pudiera decirse que qué bueno que se implementó este sistema, porque eso ha hecho que salgan a la luz una cantidad de problemas que ahora que se vieron clarísimos, entonces puede haber una acción por lo menos de la oposición y de la sociedad también para evitar que se produzcan en el 2020. ¿Tú qué crees? Sí, efectivamente este proceso de primarias es un preámbulo que nos pone a todos en alerta de lo que podría pasar y resultar en el proceso o los procesos electorales del 2020. Indudablemente estamos, y es parte de, digamos, del aprendizaje de las primarias, que estamos ante un método, tanto de votación como de transmisión, que es muy vulnerable y que se presta entonces a que pueda ser hackeado, manipulado. Entonces, eso ya que era algo que se decía, hoy día lo que estamos es confrontados como sociedad, como país, en torno a la utilización de un método que está siendo cuestionado. Y debo decir que cuando gente que tiene años haciendo trampas electorales está diciendo que el otro es tramposo, hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Se están acusando mutuamente? No, y además porque tiene mucha experiencia haciendo trampas. Conocen a fondo cómo se hacen las trampas electorales. Claro. Y han tenido presidencias y diputaciones y senaduría y sindicatura en base a trampas. Y que ahora entonces ellos estén señalándole al país que la otra parte le hizo trampa, entonces ha de tomarse en cuenta. Porque es una facción que habla con conocimiento de causa. Pienso que al margen de todo esto, lo más importante es que es necesario atender esos reclamos, atender esos planteamientos. Primero, no solo porque son legales, están en su derecho, sino también porque eso nos puede ayudar bastante a disipar y a tomar correctivos frente a lo que es el proceso electoral del 2020. Que no puede reproducir muchas de las conductas y muchos de los comportamientos que se produjeron en este proceso electoral. Ahora estamos muy centrados en el tema del voto automatizado. Pero lo que pasó en este proceso de primaria va mucho más allá. Claro. Es decir, nosotros tenemos, y quedó evidente, y la primaria es una especie de ensayo frente a lo que es el proceso general, quedó evidente, en primer lugar, que el voto en la República Dominicana, no tenemos un órgano electoral que nos garantice la calidad del voto. Y eso es grave, porque en una democracia, respetar el voto, la voluntad ciudadana, la voluntad popular, garantizar que esa voluntad se exprese libremente, ese es el fundamento esencial de todo sistema democrático. Y eso es lo que no está garantizado en nuestro país. Y no está garantizado porque la autoridad electoral, y soy en eso muy claro y muy preciso, careció desde el principio de la autoridad y el carácter para hacer respetar la ley electoral.
en este caso la ley de partidos y la ley del régimen electoral. Cuando, después de la aprobación de la ley de partidos, que nosotros fuimos críticos, incluso accionamos frente al Tribunal Constitucional por todas las deficiencias y además antidemocráticas de esta ley. Sin embargo, había aspectos que obligaban a la Junta Central Electoral a tomar medidas para regular un proceso. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, comencemos con el tema de las vallas. Sí. No había, conforme a la ley de partidos, en todo el periodo que va desde el 2018, agosto del 2018, hasta junio, no había, nadie podía hacer campaña. ¿Qué hizo la Junta? Creó un espacio que no estaba en la ley, el de la pre-campaña. El de la pre-campaña. Entonces lo creó, ¿por qué? Porque la Junta lo que vino fue a legalizar una situación violatoria de la ley que ya se estaba dando. Y el país estaba lleno de vallas. Es más, no me canso de repetir que Carlos Amarante Baret tenía a unos 200 metros de la Junta Central Electoral, ahí al lado de la Secretaría de las Fuerzas Armadas, una valla gigante que se veía desde la propia Junta Central Electoral. Y la Junta le dio larga, primer aspecto. Segundo, ¿qué vimos en el proceso de las primarias? Un uso abusivo de los medios de comunicación. Quien tenía, pagaba y compraba hasta la emisora, si era necesario, para no decir, hablar de las bocinas. Siguió también la propaganda apabullante. Uno abría un periódico y para uno encontrar una información casi había que darle un instructivo en el periódico dónde estaban las noticias, porque todo estaba completamente una propaganda apabullante. Y luego entonces viene el uso de los recursos del Estado. El caso de los ministros, que en violación de la ley, es decir, cuando nosotros tenemos un proceso, incluso interno de un partido, porque no eran las elecciones generales, y también fuera violatorio, un proceso interno de un partido, y el Estado tiene una candidatura y pone todo el cuerpo de ministros y funcionarios en función de su candidato. Entonces eso también es grave. El caso de las encuestas. Sí, la guerra. Es decir, ¿para qué entonces regular? Ajá. Y la Junta no intervino. El problema no era el requisito formal, como lo interpretó la Junta, de que fueran y asentaran. De que si estaban registradas o no. No, ese no es el problema de las encuestas. El problema empeoró. Empeoró. O sea, hubo días en que salieron 3. Muy bien. Sí. Y entonces, además, y cuando vemos, y la discrepancia demostraba que lo que se estaba era jugando, manipulando la opinión pública. Y la Junta no hizo nada. Y entonces viene otro aspecto que es grave, la compra de votos. Eso, cuando nosotros examinamos todo esto, nos damos cuenta que el origen de este problema está en un órgano electoral que oportunamente no ejerció su autoridad para garantizar dos cosas de origen. En primer lugar, la equidad. Y eso tiene que proyectarse con mucha claridad hacia las elecciones del 20. Un órgano electoral, y así lo plantea la Constitución, una de sus responsabilidades es lograr que el proceso electoral se desenvuelva con equidad. Porque son varios contendores y él como árbitro tiene que garantizar la equidad como regla del juego. Segundo, tiene que garantizar la legalidad. La autoridad que tiene la facultad para que ese proceso electoral, o en este caso este proceso de primaria, se realice conforme a las normas, a la ley, es el órgano electoral. No puede mirar para otro lado. Y luego tiene que garantizar la limpieza del proceso. La compra de votos es una forma burda de fraude electoral. Y que se comprobó ahora, porque en el informe de participación ciudadana se vio que en más del 30% de las mesas electorales hubo compra de votos y salieron videos en las redes sociales con esta práctica de los dos candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, todo esto lo que hace es que cuestiona un proceso electoral, en este caso de cara a las primarias. A eso entonces se añade, y es lo que quiero diferenciar, además de todo eso, es decir, un proceso que venía ya mal encaminado,
entonces se añade el cuestionamiento al voto automatizado que viene a agravar la situación. Pero sin embargo hay un tema, tenemos yo que hacer una pausa. pero te dejo la pregunta, que es el tema de transparencia del financiamiento político, que se supone y que está establecido en la ley que la Junta iba a crear una unidad de control y de fiscalización de ese financiamiento y que iba a haber transparencia sobre el financiamiento privado. Es un tema que me gustaría que tú tocaras después de la pausa. Vamos a la pausa y volvemos en breve, no se va. Bueno, Javier dejó en el aire una pregunta muy importante. Antes de que nuestro invitado Guillermo Moreno la responda, nos ha traído un video que preparó Alianza País sobre todas estas irregularidades, ¿verdad? En la pre-campaña. Vamos a ponerla y tú vas explicando. En la porque es visual nada más. La pre-campaña y en la pre-campaña. Sí, exactamente. La pre-campaña. Exactamente. Vamos a ver. Bueno, ahí está todo dicho. Es un resumen. Un resumen. Y precisamente toca el tema que dejaste. Es decir, de lo que se trata, se ha expuesto en la ley unos topes que todos hemos dicho que son unos super topes. Sí. Porque son cantidades, permiten niveles elevadísimos de manejo de recursos. Pero ni aún así se respetaron. Sino que la Junta entendió que su misión era recibir un informe de presupuesto, de ingresos y gastos, pero no abrió investigación. Y todos sabemos que en esa pre-campaña hacia las primarias hubo candidaturas que gastaron varias veces lo que está permitido en la ley y lo que llevaron y el informe que llevaron. Exactamente. Entonces, eso es grave, porque cuando, por ejemplo, en el video dice el uso sin control de dinero de origen desconocido, ahí hay dos cuestiones, que no hay control del órgano electoral, pero tampoco que podemos establecer el uso de los recursos, el origen de los recursos. Ajá. Hay una parte que sí lo sabemos, que proviene de los fondos del Estado. Sí. Eso sí lo sabemos, pero hay otra parte que no. No todo viene del fondo del Estado. De situaciones de ese tipo es que se alimentan personajes como César el Abusador. Entonces no desconectemos, porque en este hay una continuidad en las cosas. Es decir, personajes así que surgen. Goza de impunidad. Que surgen y llega un momento en que tienen tanto poder que la DGI sabe que debe 17 millones de pesos sus negocios y no actúa, y que puede operar durante más de 10 años en plena libertad, todo el mundo sabiendo la actividad ilícitas a las que se dedican. ¿Y cómo es que lo logran? Precisamente porque son los financiadores de esas campañas. Y luego esa financiación que ellos hacen de la campaña se traduce en protección e impunidad. Y si nosotros examinamos todos los grandes casos de narcotráfico y capos protegidos en este país durante las últimas 2 décadas, nos vamos a encontrar el mismo expediente. ¿Quién era Arturo del Tiempo? ¿Quién era aquí Quirino? Pero ahora que tú dices eso, debemos recordar una cosa. Cuando Figueroa Agosto cayó preso en Puerto Rico, que agarraron a Zobeida Félix y la trajeron aquí, ella declaró que en su presencia, en 2 ocasiones diferentes, Figueroa Agosto le entregó a un político, bueno, a Miguel Vargas, dijo ella, ¿no? Dijo ella, claro. $350,000 una vez
y la misma suma en otra ocasión. Lo declaró en un acuerdo con la En Procuraduría. un acuerdo con la Fiscalía del Distrito, sí. dijo cuánto le dieron. ¿Quiénes identificó a las personas que estaban presentes? Dijo la dirección de la casa, la fecha, la hora y mencionó el nombre de ese político. ¿Y quién investigó eso? No, si aparece en el expediente. No, eso no aparece. No aparece. Si aparece el Y informe, ustedes saben, el informe se ese que era desaparece. procurador fiscal, ¿qué terminó siendo después de eso? Juez de la Suprema Corte. Exactamente. Sí, sí. ¿Entienden? ¿Qué? Entonces, Sí. todas estas componendas, cuando uno hace este tipo de exigencia de que haya control del origen de esos fondos que se usan en las campañas, es porque esos aportes no son inocentes, son para garantizarse luego impunidad. Entonces nosotros necesitamos una autoridad electoral que tenga el carácter, insisto mucho en eso, porque aplicar la ley requiere de carácter, de voluntad, de determinación, de una actitud de que nadie está por encima de la ley y que ésta se aplica, caiga quien caiga. Entonces, si no tenemos esa autoridad, pasan estas cosas. Y este país hay que enderezarlo. Esto no puede seguir así, en este desorden en que vivimos, donde los que violan la ley encuentran siempre un bajadero y una protección de impunidad. Y es lo que estamos viendo. Estamos discutiendo ahora el caso de las primarias, que es un caso particular de dos partidos, ¿verdad? Ajá. Donde hay claras violaciones. Pero vamos a ver, hay muchos videos de cómo se hicieron la compra de votos. Vamos Sí. a ver si hay Tiene que investigación, haber consecuencias. si hay persecución, si hay sometimiento a la justicia, no, si hay sanción. Pero si no hay sanción, todo eso va a alimentar que se reproduzca en las elecciones del 20. Y no lo podemos ni lo vamos a permitir, porque este país se merece algo diferente Nos a queda esta repetición pocos minutos. del fraude permanente. Nos queda pocos minutos, Guillermo, pero quisiéramos saber en qué está Alianza País, porque toda la atención está concentrada en estos dos partidos políticos que fueron a las primarias, pero sabemos que la vida de otras organizaciones políticas en nuestro país continúa y dentro de ellas la organización Alianza País. ¿Qué están haciendo? ¿Qué proyectos tienen en Nosotros lo inmediato? estamos a 1000. Así. Con una energía y una determinación realmente muy, muy fuerte, porque estamos decididos a presentarle a este país una propuesta con identidad y con formulaciones propias de cara a esta situación que vive el país. Ahora mismo nos encontramos organizando las convenciones provinciales y municipales, que van a ser el próximo 20 de octubre, y luego viene la convención nacional, que es el 27 de octubre. En esas dos convenciones, o en esos dos rangos de convenciones, vamos a elegir todas las candidaturas nuestras que van a participar, desde la candidatura presidencial y además de eso diputaciones nacionales, y además de eso entonces las candidaturas al Congreso y a los ayuntamientos y en los distritos municipales. Y entonces estamos trabajando intensamente, porque para nuestra organización, que tiene que apoyarse en sus propios esfuerzos, organizar todo este conjunto de convenciones a nivel provincial implica un gran esfuerzo de todos los compañeros y compañeras. Es decir, que estamos ya a días de completar nuestra boleta electoral. Y eso para nosotros es sumamente importante, porque le vamos a presentar una oferta diferente al país, a la ciudadanía, hombres y mujeres honestos, hombres y mujeres con mucho compromiso social, con propuestas para transformar y reformar estas instituciones, el Congreso, los ayuntamientos, que se han convertido en nidos de mafias, que lo que van es a depredar el Estado y a enriquecerse. Y entonces los aliancistas le estamos planteando y proponiendo a la sociedad una política diferente, evidentemente integrado por un liderazgo con un compromiso patriótico, de identidad con nuestro país, con las grandes necesidades que tiene la sociedad dominicana.
Bueno, pues muchísimas gracias a Guillermo Moreno, presidente y candidato presidencial de Alianza País. Ya en el curso de toda esta etapa, esperamos contar contigo para hablar de las propuestas, de programas de gobierno. Yo pienso que al revés, yo cuento con ustedes para poderle Muchas decirle gracias al país nuestras propuestas. Qué Muy bueno, bien, qué amigos, gracias por su compañía. Mañana tenemos otra cita aquí a las 6 de la mañana en El Día. Los esperamos como cada día.